señores, avanzamos. Patrimonio ferroviario cordobés, algo que es bien de Córdoba, que nos hizo crecer desde casi finales del siglo pasado, antepasado sería. Raúl Aguilar acá nos va a ayudar, porque esto no es de 100 años atrás, es de más antiguo, y la verdad es que hay muchísimas estaciones que estarían esperando revivir, muchísimas vías que estarían esperando revivir, y es bueno poder recordarlas al menos. Gracias bueno, por venir, Raúl. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, qué historia la del ferrocarril en general, ¿no? Época de éxito absoluto, capitales extranjeros, nacionalización y después el desguace. ¿Por qué el desguace? Teniendo ese sistema férreo tan importante, se hablaba de 100.000 kilómetros de vías en la Argentina, conectando pueblos, conectando historias. ¿Qué pasó? Intereses vinculados a las automotrices, intereses vinculados a la automotriz. ¿Qué pasó que se dejó atrás el tren? Hay una siniestra confabulación entre las empresas ¿De camiones? camioneras, claro, sí, las empresas fabricantes de cubiertas, un desentenderse de las administraciones estatales, de las inversiones para la renovación, fundamentalmente de lo que ahora se está conversando sobre recuperar el lugar del ferrocarril en el transporte de carga como paso previo a recuperar esa masividad que tuvo en sus 44.000 kilómetros, a propósito de tu pregunta, que si sumamos, le decía Hernán, antes de ayer tuve la dicha de pasar a Encarnación y obviamente lo hice por ferrocarril, un ramal que está cubierto por nuestros ferrocarriles argentinos con una formación moderna. Si sumamos, decía, al Paraguay y a la hermana República de Bolivia, podemos hablar de 47, 50.000 kilómetros y también la conectividad que se llegó a tener con Brasil a través del río Uruguay. ¿De los cuales queda cuánto ahora, Raúl? De esas 44.000 kilómetros existentes en la mejor época del tren. Y la gran concentración está, como siempre, en la Pampa Gringa, en la Pampa Húmeda y en particular en la provincia de Buenos Aires. De los ramales al norte, dan solo el ramal que va a... El ferrocarril que va con cargas hasta Salta, ¿no es cierto?, y a Jujuy. Y se han desmantelado vinculaciones de un valor estratégico, lo habíamos dicho ya en alguna documental, la conectividad a Chile a través del puerto de Antofagasta, que nos hubiera permitido el vínculo con la China y con este desafío que es el Pacífico. Digo la China por decir cuando decimos el Pacífico, pero todo el Asia sudoriental y la China incluida, ¿no es cierto? Y hablar de lo que significó la inversión en sí, ¿no? Para armar esos ramales. Que también tiene un valor incalculable, ¿no? Creo que pusimos todas las joyas de la abuela ahí, ellos se las cobraron muy bien, porque hay que pensar que esto era la segunda revolución industrial. Argentina sería proveedora de materias primas, fundamentalmente del cereal y de la carne, y la gran herramienta de transporte a los tres puertos, Santa Fe, Rosario, Córdoba, va a ser el ferrocarril. Y eso va a producir una descomunal invasión de manufacturas que liquida las industrias provinciales. Pero a propósito de lo que decía Hernán, también en el prólogo, los ingenios azucareros fueron posibles mecanizarlos con todos los equipos industriales por el peso de la maquinaria a través del transporte del ferrocarril. No había otra manera. Y en Córdoba, Hernán... ¿Y en Córdoba qué pasó? En Córdoba nosotros tuvimos, por aquello de que la historia no se aprende, la historia se comprende, según la lección de los mayores, de Guillermo Beato, de Asadurian, de aquella legendaria escuela de historia, que estudiaron y nos enseñaron la idea de que la historia no es un fenómeno anquilosado en el pasado, que el pasado no es algo oculto. Vos fíjate que ahora se están moviendo los vecinos de Barrio General Paz por lo que fue un gran ramal secundario y complementario, el de la papelera. Consumíamos de aquel bagazo de la caña de azúcar, la materia prima que se descargaba en la papelera, que hoy es objeto de una preocupación porque los escritos, los convenios que se firmaron por la venta de estas tierras incluyen el reconocimiento de un cuarto de manzana para espacios culturales, para espacios sociales, para espacios administrativos, para espacios de carácter público.
esa reconstrucción no se ha hecho, han pasado muchos años y hoy se está excavando, con el mismo criterio de la cárcel de San Martín. Raúl, una consulta. Decisiones políticas, evidentemente, para desguazar todo lo que fue el sistema ferroviario y decisiones políticas también en su momento para seguir bancando una potencia que es todo el mundo de los camioneros, ¿no? El gremio, por ejemplo, ¿no? Donde se hace el traslado absolutamente de todo a partir de los camiones. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, también hemos adelantado nuestra opinión sobre este emprendimiento que es el Bitren, Sí. que es doblar la capacidad de carga de los camiones, incorporando una especie de acoplado convoy, súper grande, acoplado claro. muy grande, que puede llegar a tener 30, 40 mil kilos, y que en un sistema vial como el que tenemos en la provincia de Córdoba, donde no existen banquinas, el Bitren, si se te pincha la goma, ¿de dónde lo estacionas? Podés llegar a generar colapsos viales de envergadura. Nosotros no somos una provincia de rutas cómodas, de rutas abiertas, y entonces en ese sentido va a ser un problema sobrecargar nuestras rutas. A eso se agrega, como digamos, como un aspecto complementario, que la gran fábrica Fiat que teníamos en Ferreira, que producía las locomotoras, llegó a producir locomotoras primero diésel de Fiat y más tarde llegaron a producir General Motors en Forja y en otros lugares, estuvieron en el primer nivel de las locomotoras del mundo. Fíjate vos que hoy el mayor ferrocarril del Asia Central se hace con General Motors, que está instalada en Kazajstán, en el centro de Asia, y arranca en Irán, sigue por Tayikistán, Kirguistán, es decir, las ex repúblicas soviéticas, y termina en Kazajstán. Y nosotros no podemos hacer nada al tren urbano. Y Evo Morales va a inaugurar Cochabamba La Paz, y nosotros no podemos hacer el ferrotren y El ferro urbano, no podemos hacer que ande. ¿Cuáles son los puntos de la provincia de Córdoba que más se vieron influenciados por la llegada del tren, los talleres, las construcciones? ¿Qué es lo que queda de todo aquel patrimonio gigante? Hay un diseño de la trama que indudablemente, que hacen los ingleses, el diseño en embudo, que converge hacia los puertos del litoral, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, que va a chupar, a tomar toda la materia prima, desde el carbón que existía en el norte, en Obispo Trejo, por ejemplo, claro, en el ramal que iba por San Francisco, Tuspagos, el Villa del Rosario, la minería del oeste a través del ferrocarril de Soto, que el cura Brochero quería conectar desde Soto a Villa de Dolores, fue la última asignatura que nos quedó, hasta todo el entramado de la Pampa Húmeda, que es infernal, y que hoy, si nosotros recorremos ese entramado, vamos a encontrar cientos de pueblos abandonados, incluso en el perímetro, en los alrededores de Córdoba, como Rafael García, como Cosme, como, digamos, el segundo anillo de circunvalación, y que nos servirían para ese ferrocarril del Gran Córdoba, el ferrocarril metropolitano, para una Córdoba que en la expansión demográfica puede llegar a tener 7 millones de habitantes en los próximos 10 años. Bueno, y en ese marco, ¿no?, de la expansión demográfica, ¿cuánto significaba la llegada del tren, ¿no?, para la conectividad, para el trabajo? Pueblos que han desaparecido porque desapareció el tren. A ver si llenamos el WhatsApp de Hernán. Probablemente muchos de los televidentes tengan en sus manos fotografías del más popular de los ramales, que era el que iba a Cruz del Eje, el que llegaba por Cosquín, el que pasaba por el dique. Ese no era un ramal solamente económico, no era un ramal de orden específico, era un ramal popular, es decir, ese ramal, los coches motores Danks, que eran húngaros, que si tuvimos la oportunidad de compartirlos, arrancaban en el Belgrano, hoy salen de la estación Rodríguez del Busto, sí, y ha habido una habilitación reciente del Belgrano, inclusive tenían un complemento en el Mitre a través del Puente Negro, que lo tenemos abandonado, tirado ahí, incluso se ha cortado uno de sus puentes, y que es una obra de arte de la ingeniería ferroviaria de comienzo del siglo XX. Se está herrumbrando. Se está herrumbrando, construido por la fábrica Hume. Decía que este ferrocarril, el llamado, tenía color plata, ¿no es cierto? Eran coches motores
que pasaban por Calera, que pasan por una red de puentes, Hernán, de la envergadura del que hay en Tupago, ahí en Villa del Rosario, el que está sobre el río Segundo. Tenemos que cuidar esos puentes, porque no va a faltar el que va a venir con un camioncito y se los va a llevar. Ya se han llevado, se ha desmantelado, ha habido un desguace, por lo que decía acá ella, de las obras de infraestructura. En Alta Córdoba se llevaron todas las puertas la carpintería para la restauración. ¿Y volvió? No, lucen en algunas casas del Gran Córdoba. No me digas. ¿Y hay alguna esperanza de que vuelva a ser lo que era antes, el mundo ferroviario? Considerando la productividad, considerando la conectividad de regiones. Porque hubo una iniciativa puntualmente del norte argentino a partir de la gestión de Mauricio Macri. Sí. Hay como iniciativas aisladas, pero recuperar lo que fue antes, con esa fuerza, con esa potencia, con ese brillo que tenía el sistema. Probablemente si este declamado posicionamiento de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba a partir de la región centro se convierte no solamente en un bloque declamativo, sino un bloque que insista a nivel del Congreso de la Nación y del Ejecutivo de dotar a las vías que van a conectar el Atlántico con el Pacífico, la famosa conectividad de los puertos brasileros con los puertos chilenos, existiría una gran posibilidad para recursos, para el financiamiento de otros ramales. Pero esto es una decisión de los estados y yo creo que del largo plazo o del mediano plazo. Circunscribirlo a una administración de 4 años nos va a traer problemas. Nos va a traer problemas porque van a pretextar que en 4 años ellos no están en condiciones de avanzar. Sin embargo, como decías vos, la mayor parte de la renovación de los rieles y de los durmientes, los durmientes chinos, los durmientes de cemento, han reemplazado toda la línea que viene por Santa Fe al puerto de Buenos Aires. Córdoba está esperando, solamente 100 kilómetros se han renovado en la provincia de Córdoba. Y hablar del tren bala, entonces no te voy a preguntar por eso. Olvídalo. Lo Un TGV podemos quisiéramos acá. encontrar el TGV, TGV. en el sueño. Yo les conté a ustedes que estuve en Marruecos y en Marruecos acaban de inaugurar Rabat-Tánger a 300 kilómetros, 350 kilómetros por hora. ¿Dónde es esto? ¿Es en Inglaterra, en Italia, en Francia? ¿Dónde es? África. En África. En África, mira. ¿Y nosotros? Bueno, yo pensaba, ¿no? Aquellas épocas de esplendor de los sistemas ferroviarios y vamos a la provincia de Buenos Aires donde se utiliza muchísimo para conectar localidades, pero los pasajeros viajan en condiciones infrahumanas, como sardinas, donde todo se ha configurado en un negocio, lamentablemente. Escuchaba canales de televisión hablar de la frecuencia del subterráneo en el orden de los 3 minutos, 5 minutos, como si fuera un gran logro. Esto es normal en toda Europa y en los países del Asia. Incluso en América Latina, por ejemplo, el subterráneo de Caracas, el subterráneo de Río, el subterráneo de Santiago, que ha viralizado una pavada, un tipo que se cae en una escalera, pero no ha viralizado lo que significa para el Gran Santiago. Estamos hablando de Santiago de Chile, una ciudad que está acá cerquita, lo que representa ese ferrocarril, o el que va desde Porto Alegre hasta la ciudad industrial más grande. Es decir, tenemos vecindades que están conectadas por el ferrocarril. Bueno, acá tenemos Córdoba, Buenos Aires. ¿Cuántos días, cuántas horas lo haces? No sé, que es un día completo, día 16 horas, completo. 17. Hay que sacar camarote para llegar tranquilo. Claro. Sí, y tenés que ser de buen sueño. Envejece ahí adentro. No, estamos lejos de aumentar la velocidad también por el estado de la vía, ¿no? Estamos pensando en un TGV y hacemos Córdoba, Buenos Aires en 20 horas. Yo vi las grúas en Marruecos, vi sacar los viejos durmientes de hierro y cemento y reemplazarlo por nuevas tecnologías del cemento. Tenemos en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que ahora está en un franco proceso de degradación. Tenemos el material listo ya con los informes, las pericias técnicas. Córdoba iba a ser una gran proveedora a través de una fábrica de cemento muy conocida y muy popular por la magnitud. Está entregando viaductos para caminos. Bien podría entregar esos durmientes que aquel concesionario de los 90 tenía la obligación de colocar y no colocó. Y por eso los descarrilamientos de los cerealeros aquí en Estación General Paz, los descarrilamientos al sur de la provincia de Córdoba. Muchísima historia con el tren relacionada a Córdoba, relacionado al crecimiento de un país como el nuestro y que podría haber sido otra la manera si no se lo hubiera desguazado de esta forma. Nos da muchísima pena, pero nos gusta poder
rememorar con vos y revalorizar para que a través de esta información podamos entre todos exigir que esto vuelva a suceder en algún momento. Claro, pero hay muchos intereses en el medio, ¿no? Seguro. 3 puntos patrimoniales Sí. para resaltar de lo que dice Hernán, que están en pie y que permitirían a los cordobeses para evitar la mirada sobre la fotografía o el recuerdo verbal. Están en pie y los podemos ir a visualizar, a mirar. Los primeros galpones del ferrocarril de Otto Bemberg, que era donde, conforme la historiografía, se depositó la dinamita para abrir la montaña que ahora está siendo horadada desde otra tecnología muy resistida, ¿no es cierto? En aquel momento no se resistió porque se fue muy prolijo en horadar la montaña del ferrocarril que iba a Cruz del Eje, que son los galpones de Barrio General Paz, donde tenemos un magnífico museo de la industria, donde tenemos la casa rotatoria, entre otras cosas, el legado de la fábrica militar de aviones. Poco tenemos del transporte en Córdoba en un lugar, no tenemos museo del transporte. Bueno, ahí están el primer bloque de los talleres que se mudan en 1915 a Forja Talleres, Claro. que es lo que está en discusión ahora en el norte y en el este de la ciudad. Y que nosotros creemos, a propósito de esta iniciativa de los estudiantes de querer ver la posibilidad de tomar parte del tercer cuerpo, lo que era el tercer cuerpo, hacia el sector de Saldan, de que ahí arriba tenemos naves para reconvertirlas en extensiones de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Tecnológica y de la Universidad Provincial. Y que los chicos no tengan que venir hacia el sur, los que vienen del norte de la provincia, del norte de la ciudad y del este. Ah, mirá qué bien. Y recuperar todo eso siguiendo el lineamiento del ferrocarril sur, Bien. que eran los ferrocarriles Remedio Escalada. Ahí está la Universidad de Lanús. El ejemplo de Ellos Lanús lo han hecho, es claro. el ejemplo a clonar en Córdoba. Bien, muy Gracias, interesante Raúl. la charla, muchísimas gracias. Siempre es bueno recordar lo que tuvimos y a partir de allí reflexionar con respecto al futuro. Gracias. Gracias, Raúl. El tren sigue siendo bien de Córdoba, ¿eh?